Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos el estudio de las distribuciones de probabilidad, en este caso dando la definición de lo que es una función de probabilidad. Entonces, recordemos brevemente cuál ha sido nuestro camino a lo largo de los videos anteriores y esencialmente de lo que hemos visto hasta este punto de un curso estándar de probabilidad. Se arranca siempre con la definición de un espacio muestral, ¿cierto? Digamos, como todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, y gracias a eso pues lo que habíamos comentado era que definíamos una variable aleatoria como una función que asignaba a cada punto del espacio muestral un valor o un número real, pero digamos de manera alterna habíamos visto que era un espacio muestral, definíamos una función de probabilidad definiendo a cada punto del espacio muestral un elemento de su probabilidad. ¿Cuál es la intención? La intención era que en todo caso, al tener estas dos definiciones, tanto de variable aleatoria como de la función de probabilidad de mi espacio muestral, pues nosotros pudiéramos encontrar una función de probabilidad de la variable aleatoria hacia el intervalo 0,1. Vamos a dar un ejemplo muy breve de lo que estaba pasando en este caso. Digamos, en principio, lo que hemos venido trabajando es un experimento donde se van a inocular a 3 personas. Entonces, digamos, lo hemos venido trabajando con antelación. Sabíamos que los resultados serán, por ejemplo, que los 3 sean positivos. Puede haber la posibilidad de que uno de ellos sea negativo, que se puede presentar de 3 maneras. Podría pasar que solo uno de ellos sea positivo, eso quiere decir que tendríamos ya 2 negativos. Entonces tendríamos también entonces estas posibilidades. Y finalmente pues tendríamos la posibilidad de que los 3 elementos sean negativos. Habíamos definido entonces una variable aleatoria que asignaba esencialmente pues a estos valores a un valor real. Por ejemplo, en este caso diríamos que tendríamos 3 éxitos. En estos 3 casos subsiguientes pues decíamos que entonces tendríamos 2 éxitos. En estos siguientes pues tendríamos un solo éxito. Y finalmente en este caso tendríamos 0 éxitos. Entonces digamos, definíamos a cada punto del espacio muestral entonces un elemento de la variable aleatoria. Entonces este sería el primer paso, que sería el de que estaría aquí en rojo. Vamos a subrayarlo, perdón, en azul. Sería entonces el paso que estaría ahí. Vamos a ponerle un poco de orden a esto. Entonces este sería el primer paso, que sería el que está contando aquí en azul. Entonces ya posteriormente tendríamos otra posibilidad, y esa posibilidad pues estará relacionada con ¿qué? Pues digamos con asignar probabilidades a cada uno de estos elementos. Entonces digamos, en ese caso pues ya estaríamos diciendo que la probabilidad en estos primeros puntos, digamos ya vamos a hacerlo acá en rojo, sería entonces, si suponemos que la probabilidad de éxito entonces era de 0,75, entonces ya tenemos que la probabilidad de tener 3 positivos era entonces 0,75 a la 3. Mientras que por ejemplo en este caso la probabilidad de tener 2 positivos, eso quiere decir que si era algo así como el de ppn o que es igual de los otros, era entonces 0,75 al cuadrado por 0,25. En este caso la probabilidad ya de tener 2 negativos, eso que puede ser un representante de ellos es este, aunque sabemos que para cualquier punto es lo mismo, vendrá a ser entonces 0,75 por 0,25 al cuadrado. Y finalmente la probabilidad de que todos fueran negativos venía a ser entonces 0,25 al cubo. Entonces esto de acá es lo que nosotros vinimos a definir como, digamos, la función de probabilidad, que entonces vendría por este camino. Hagámoslo un poco más grueso para que se denote que lo que se estaba haciendo que era pasar del espacio muestral y definir una función de probabilidad. Y digamos ya con base en esto uno podría ir a un tercer paso, que sería entonces el de la definición. Entonces, es decir, pues aquí estaría el número de positivos como variable aleatoria, que sería x, y aquí estaría viniendo la probabilidad de esos casos, y sencillamente pues en este caso estaríamos diciendo que podríamos haberlo hecho pues con base en la información anterior. Eso quiere decir que esencialmente para 0 pues venía entonces ese valor que era 0,25 a la 3, para 1 era entonces 0,75 por 0,25 al cuadrado, y esto se
3 veces, o sea, era 3 veces eso. Para 2, lo mismo, había 3 puntos favorables, cuya probabilidad era como 0,75 al cuadrado por 0,25. Y para 3, entonces era sencillamente 0,25 a la 3. Y digamos, con esto construíamos el camino verde, que entonces estaríamos todos, que sería esto. Pero digamos, para esto ya tendríamos nosotros que conocer la probabilidad de cada uno de los puntos y tener muy clara cuál es la definición. Entonces resulta que este camino, es el camino hacia abajo, para poder definir una función de probabilidad de mi variable aleatoria al intervalo 0,1, pues podría llegar a ser bastante desgastante. Por lo cual, uno se pregunta si realmente es un camino natural tener que ir del espacio, digamos, de probabilidad, del espacio muestral a una función de probabilidad sobre el espacio muestral para poder después hacer manualmente esta clase de funciones. Entonces, pues como este procedimiento no es que sea tan natural, lo que vamos a estar interesados nosotros es en determinar una función directamente. Eso quiere decir que vamos a tratar de evitar ese trasegar por el espacio muestral y nos quedaremos solamente con la definición de este estilo. Entonces, ¿qué aparece? Pues aparece que esa composición es natural y que mejor debemos hacer entonces este camino. ¿Y hacia dónde nos va a llevar eso? Hacia la definición de una función de probabilidad. Claro está, tendríamos que trabajar, como ya hemos venido, en su versión discreta y su versión continua. Entonces, sencillamente, ¿qué va a ser para nosotros una función de probabilidad? Ya sea discreta o continua, sencillamente va a ser una función que toma valores del espacio muestral y le va a asignar un número real. ¿Cuáles son esas condiciones que se deben satisfacer, pues, en estos casos? La primera de ellas, en el caso discreto, es que si yo tengo un elemento de ese espacio muestral, pues la probabilidad o el valor de la función pues ya tendrá que estar definida entre 0 y 1. Eso quiere decir que ya los valores que voy a poder definir precisamente son bastante pequeños, o pues sencillamente entre 0 y 1, pues porque digamos son pocos valores. La siguiente es que la acumulación del espacio muestral pues me tiene que dar todo 1. Esto es equivalente a decir que pues si yo tomo la probabilidad de todo mi espacio muestral, pues en efecto me dé 1. Entonces es sencillamente decir que si yo pongo a variar la variable aleatoria por todos los valores que puede tomar, entonces pues eso me va a dar 1. Y finalmente pues aparecerá que precisamente la probabilidad de que x tome algún valor pues precisamente está dado por f de x. Ya vamos a ver este ejemplo, pero este será en el caso de las funciones o las variables aleatorias discretas. Ya para el caso continuo, ¿cierto? Entonces digamos en el caso del continuo pues tendremos que generar una pequeña diferencia. ¿Cuál será esa pequeña diferencia? Pues digamos ya los valores no necesariamente tienen que ser menores o iguales que 1, pero sí obligatoriamente tendrán que ser positivos. La segunda condición es que la acumulación, al igual que en esta parte, tiene que ser 1, pero digamos ya como ser una variable aleatoria continua, pues ya tengo que pedirle es que la integral de estos elementos pues tendrían que dar 1. Y finalmente, en este caso, pues como ya la función de probabilidad pues no necesariamente tiene que estar entre 0 y 1, pues ya no puede estar viendo la probabilidad de un punto. Lo que voy a decir es que la probabilidad de que esté en cierto intervalo, un intervalo entre A y B, pues estará dado precisamente por la integral en ese dicho intervalo. Entonces digamos son las tres condiciones que vamos a necesitar para una función de probabilidad continua. Y aparece de manera inmediata la definición de probabilidad acumulada. ¿Qué es lo que dice la probabilidad acumulada? Pues ya vamos a tener como base una función aleatoria que ya sea discreta o continua y una función de probabilidad f. Entonces ya vamos a definir la función de probabilidad sencillamente como la probabilidad de que esa variable aleatoria sea más pequeña que ese valor de a, o sea que acumule todos los valores anteriores a a. Entonces vamos a tener su versión en discreto, que sencillamente pues va a ser acumular a través de una suma discreta o de una sumatoria, y vamos a tener pues precisamente la definición del caso continuo como la acumulación infinitesimal o la integral precisamente desde menos infinito hasta a, ya sea pues obviamente donde esté definida la variable aleatoria. Pero vamos a ver ejemplos de esto. Entonces en este primer ejemplo y la calculación de las tres personas, pues nosotros ya sabemos que si tenemos una probabilidad del 0,75, nosotros ya lo hemos desarrollado, o pues aquí lo tenemos precisamente. Lo único que voy a copiar son estos valores que ya después de haberlos calculado, pues para darnos cuenta que en efecto eso es una función de probabilidad. O sea, como quien dice, voy a copiar acá los valores ya calculados. Eso quiere decir que pues, en principio esto será 0.01562, ¿cierto? Ya lo calculo, el siguiente debe ser 0.14062. En este menos va a dar 0.42188. Y igual que en este caso. Entonces se le pide al lector que por favor evalúe todos estos cálculos y vea que en efecto ahí está. Y que son correctos con base en lo anterior. Pero bueno,
¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues en efecto a cada valor que puede tomar la variable aleatoria le asignamos un número entre 0 y 1. Eso se cumple. Todos estos números precisamente son más grandes que 0 y más pequeños que 1. En el caso del 0, del 1, del 2 y del 3, pues las probabilidades o los elementos que están tomando ahí pues son precisamente números entre 0 y 1. La otra cuestión es que si en efecto nosotros realizamos la suma, en este caso, pues nos vamos a dar cuenta que la suma de esos valores de f de x, pues en efecto, al sumar estos 4 valores, pues me va a dar 1, lo que prueba la segunda condición de la función de probabilidad, que sería entonces esta de acá, ¿cierto? Entonces vemos que se cumple esta y se cumple esta, y obviamente por definición, o como se fue construido estos valores, pues precisamente esta es la probabilidad de que sean 0 positivos, esta es la probabilidad de que haya un positivo, la probabilidad de que hayan 2 positivos, o la probabilidad de que haya 3 positivos, por, digamos, definición. ¿Qué hace por otro lado la función acumulada? Pues va acumulando. Eso quiere decir que pues en 0 no habrá ningún valor anterior, por lo tanto pues solamente acumulará el valor del 0. Mientras que cuando yo calcule cuál es f de 1, entonces estará acumulando no solamente el valor de 1, sino también el valor de 0. Eso quiere decir que ya va a sumar estos dos valores anteriores, y por lo tanto voy a obtener un valor de 0.15625, sería sumando estos dos. En el tercer valor, pues ya tendríamos que sumar no solamente este valor, sino todos los valores que son menores a él. Eso quiere decir que tendríamos que considerar no solamente este valor, sino los anteriores, y por lo tanto, este valor estará dado por 0.57812, que serán la suma de los valores anteriores. Y ya finalmente, pues en la f de 3, f mayúscula de 3, pues tendríamos que acumular desde el 3 hacia los anteriores. Eso quiere decir que se van a acumular todos, y por lo tanto, lo acumulado será 1. Entonces, eso quiere decir que cuando yo me pregunte cuál será la probabilidad de que mi variable aleatoria sea más pequeña que 2, pues eso precisamente estará dada por f de 2, y por eso pues ya podría decir que será 0.57812. ¿Cierto que sí? Entonces ya vamos a poder tener. Pero por ejemplo, si me están diciendo cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, nosotros sabemos que serían estos dos valores, puede ser 2 o podría ser 3, pero yo podría también decir que sería la totalidad, que me suman 1, ¿cierto? Sería la totalidad de eso, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces decir, eso sería un pensamiento por complemento. Es decir, no tomar estos dos, sino tomar su complemento, que sería el 0 y el 1, pues que entonces en este caso debe ser 1 menos 0.15625, para hacerlo de esta manera. Como quien dice, realmente lo que hicimos fue decir 1 menos f de 1, f mayúscula de 1. Entonces es bastante importante el dominio de esta función f mayúscula. Vamos a dar un ejemplo del caso continuo. Vamos a demostrar en principio que la función f de x igual a 3 octavos de x cuadrado es una variable aleatoria en el intervalo entre 0 y 2. ¿Qué tendríamos que cumplir? Tendríamos que cumplir por estas condiciones, que precisamente es que la integral, que siempre es positiva, los valores que estoy determinados por f, que su integral vale 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos, sería verificar esas dos condiciones. La primera tenemos es que como esto es un cuadrado, esta proyección es un cuadrado, entonces siempre va a tomar valores positivos sin importar lo que pase. Entonces claramente f de x siempre es positiva. Por lo tanto tengo que verificar la segunda condición, es que la integral de todos los valores posibles me van a dar 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues entre menos infinito e infinito, pues no vamos a tener todos esos valores porque mi variable aleatoria la estamos definiendo en el intervalo entre 0 y 2. Por lo tanto, yo solamente debo integrar entre 0 y 2 estos valores, y pues ya realizando la integral, pues que sería de 3 octavos de x cuadrado, lo primero que haría sería sacar esta constante, como 3 octavos de la integral de x cuadrado, pues para simplificar un poco la integral, y al integrar x cuadrado me quedará que entonces esa integral se llama x a la 3 sobre 3, que al evaluar me debe dar 1. ¿Por qué? Porque pues se va a simplificar este 3 con este 3, y digamos nos quedará entonces x a la 3 sobre 8 evaluado entre 0 y 2, que entonces será evaluar en el primero, que será 2 a la 3 sobre 8, menos evaluarlo en 0, que será 0 a la 3 sobre 8, que obviamente esto me va a dar 0, esta primera parte me va a dar 0, segunda parte me va a dar 0, y la primera pues ¿cuánto nos da? Pues 2 a la 3 es 8, y 8 sobre 8 en efecto me está dando 1, lo cual comprueba que esto es una función de probabilidad. Si ahora quisiera entonces hallar la probabilidad acumulada, o sea hallar f mayúscula, pues recordemos que entonces por definición, por esta definición yo ya no voy a integrar hasta el valor desde menos infinito, sino que integro precisamente hasta el valor que me están diciendo. Entonces, si quisiera hallar cuánto vale f de a,
f mayúscula de a, pues tengo que integrar desde menos infinito hasta esa función f de x. Pero al hacerla, pues ¿cuánto nos da? Pues integramos esto de nuevo, como está definida entre 0 y 2, pues precisamente si ese a precisamente es un valor que está entre 0 y 2, entonces esta integral queda resumida solamente a la integral entre 0 y a, pues digamos en este caso. Entonces pues de una u otra manera ya tendríamos este elemento. Cuando yo no saque la constante me quedará esta integral, que de nuevo a la luz de eso será la integral de x a la 3 sobre 3 evaluada entre 0 y a, y esto me va a quedar a la 3 sobre 8. Eso quiere decir que de una u otra manera esa función o la función f de x mayúscula estará definiéndose como 0 si x es más pequeño que 0, será a la 3 sobre 8 si ese x está precisamente entre 0 y 2, y va a ser 1, pues ya acumulará todo, si x es más grande que 2. Entonces tendremos una definición precisamente de esa función. Y por ejemplo, si a mí me dicen cuál va a ser entonces la probabilidad ya de que esa x se encuentre entre 2, perdón, entre 2, eso no tiene sentido, entre que x esté entre un medio, que está en este intervalo, y 1, que de nuevo está en este intervalo, nosotros ya sabemos por propiedad de integrales que esto será entonces evaluar la función f mayúscula en 1 y restarle la función f mayúscula evaluada en un medio. Entonces, ¿a cuánto nos va a dar esa integral pasando de allá a acá? Pues tendrá que ser f de 1, que en este caso pues debería ser algo así como esta función, pero ya no evaluada nada, sino evaluada en 1, nos va a quedar un octavo, ¿cierto? Porque va a dar pues 1 a la 3, que sería 1, menos evaluado acá en un medio, que habitualmente pues deberá ser entonces pues un medio a la 3 sobre 8, que va a ser algo así como un octavo, menos esto de acá es un octavo sobre 8, y hacemos una orejita, entonces nos va a quedar un octavo menos 1 sobre 8 por 8, ¿cierto? 1 que va arriba y 8 por 8 quedará 64. Y sencillamente haciendo este cálculo podríamos calcular esta probabilidad. Entonces, pues de momento esta será la definición. Recuerden, es sencillamente tratar de entender que la función de probabilidad asigna un valor que en este caso nos va a ayudar para calcular la probabilidad, que en el caso discreto pues es extremadamente importante en el sentido de que debe cumplir estos tres axiomas. La probabilidad es puntual y está dada por f, pero entonces la probabilidad de acumulación total me debe dar 1 y siempre el valor debe estar entre 0 y 1. Mientras que en el caso continuo, pues ya tenemos que tener que sencillamente la función debe ser positiva, que su integral vale 1, y pues sencillamente me va a estar determinando ya no una probabilidad puntual, sino la probabilidad en un intervalo. Entonces, esto es todo por este video. Entonces, muchas gracias.